Dios los bendiga, bienvenidos a nuestra red. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial Suba Orquídeas en Bogotá, Colombia, quiere invitarte a sus reuniones en la calle 157A, número 98A28, los días martes y viernes, 6 de la tarde, domingos, 9 de la mañana. Para mayor información, teléfonos 780-6102, 320-877-9521. Al libro del profeta Jeremías. Gloria al Señor. Vamos a tener una pequeña reflexión acerca de la palabra de Dios. Libro del profeta Jeremías, capítulo 18. Y vamos a estar tomando lectura de los primeros versículos de este capítulo. Amén, gloria a Dios. Libro del profeta Jeremías, capítulo 18, versículos 1 al 6. Dice la escritura de la siguiente manera: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El tema para la noche de hoy es cuando el diseño se pierde. Inclina su rostro por favor y oramos a Dios. Le pedimos que nos bendiga en esta noche mientras estudiamos la palabra. Padre eterno, te doy las gracias. Gracias Dios por tu amor, por tu misericordia, por estar con nosotros, por concedernos la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. Gracias por cada hermano que se ha acercado a este lugar para escuchar de ti, Señor. Yo quiero rogarte que por favor uses mi vida, que por favor, Padre amado, permitas que la palabra tuya, Señor, sea fluyendo de una manera especial. Espíritu Santo, muévete en medio de nosotros. Yo de mí mismo no puedo dar nada para ellos, pero tú, Señor, eres el que conoce la necesidad. Tú eres, Dios amado, el que conoce lo que hay dentro de cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ruego, Señor, que tu presencia sea sobre mí, que seas tú a través de mi vida, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero leer también esta porción en otra versión, una versión de Reina Valera contemporánea. Dice la escritura así: la palabra del Señor vino a mí, Jeremías, y me dijo: levántate y ve a casa del alfarero, allí te daré un mensaje. Yo me dirigí a la casa del alfarero y lo encontré trabajando sobre el torno. La vasija de barro que él hacía se deshizo en su mano. Así que él volvió a hacer otra vasija tal y como él quería hacerla. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo: casa de Israel, ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero? Ustedes, casa de Israel, son en mi mano como el barro en la mano del alfarero. Les había dicho que el tema para la noche de hoy es cuando el diseño se pierde. La palabra diseño se refiere a una traza o delineación de un edificio o de una figura. La palabra diseño se refiere a un proyecto o a un plan. La palabra diseño habla de la concepción original de un objeto u obra destinados para la producción en serie. Forma de cada uno de estos objetos, descripción o bosquejo verbal de algo, disposición de manchas, colores o dibujos que caracterizan exteriormente a diversos animales y plantas. Un diseño en conjunto es algo que se realiza al principio de algo. Es algo que nosotros realizamos antes de ejecutar una acción, antes de construir algo. Y se espera que lo que se construye, que lo que se va a hacer, sea algo que se ajuste al diseño, sea algo fiel al diseño.
Cada uno de nosotros sí ha sido formado por Dios y nosotros creemos que hemos sido formados por Dios. Por eso estamos en este lugar, porque creemos que no venimos de una evolución, que no venimos de un accidente, sino que hemos sido formados por Dios, que la tierra en la que vivimos ha sido formada por Dios. Por tal razón nosotros correspondemos a un diseño. Pero ¿qué es lo que pasa? Todos los seres humanos, como dice la escritura, todos hemos fallado. Todos los hombres han pecado, todos los hombres por eso están destituidos de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. Todos nosotros hemos fallado, nos hemos separado del diseño que Dios tenía para nosotros al principio. En el libro del profeta, del predicador Eclesiastés, dice la escritura que solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando Dios nos pensó, cuando Dios lo pensó a usted y me pensó a mí, nos pensó con un diseño y dijo: este hombre, esta mujer se ajusta de manera perfecta a un diseño que yo le hice. Dios nos creó de una manera, pero nosotros los seres humanos nos hemos desviado de esa forma. ¿Esto qué quiere decir? Que el diseño que Dios había plantado para cada uno de nosotros se ha echado a perder. Y no por culpa de Él, sino por culpa de cada una de nuestras acciones que nos han separado de lo que Dios tenía establecido para nosotros. Cuando Dios llama a una persona, en infinidad de ocasiones, al instante Dios tiene un propósito muy definido. Tal vez Dios quiere hacer algo muy grande con la vida de una persona que se acerca a Él. Pero a medida que nosotros llegamos al camino de Dios, tal vez evitamos que muchas de las cosas que Dios tenía planeadas para nosotros se cumplan y se ejecuten. Dios tiene planes y cosas específicas para cada persona, pero somos nosotros con nuestras acciones, con nuestras decisiones, los que vamos haciendo que el propósito de Dios se vaya separando más y más y más del tiempo que Él había establecido para nosotros. Pueda que Dios haya tomado la decisión al principio de darle a usted una bendición en el transcurso de un año, pero las malas acciones y las malas decisiones que nosotros tomamos hacen que ese propósito y que esa bendición que Dios tenía para nosotros se aplace más y más y más, y entonces ya no es un año, ya no son 2 años, no son 3 años, sino que muchas veces pasan décadas y no se ha recibido lo que Dios quiere darnos, porque nuestras decisiones nos están apartando del diseño que Dios quería dar a cada uno de nosotros. Y hay varias cosas que se manifiestan en la vida de las personas cuando se separan del diseño de Dios, y vamos a observar algunas de esas cosas. Lo primero que quiero mencionar es que cuando el diseño se pierde, buscamos ser lo que Dios no quiere que seamos. Vaya conmigo a Génesis capítulo 3. Libro de Génesis capítulo 3. En este capítulo se nos narra la desobediencia del hombre. Ese es el título que lleva en mi versión de la Biblia. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dejemos hasta ahí. Aquí vemos algo que sucede cuando el diseño de Dios se pierde. Dios había puesto al hombre en el huerto del Edén con un propósito específico. Dice la escritura que cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, lo puso para que señorease sobre el huerto, lo puso para que estuviera sobre las bestias del mar, para que gobernara sobre la tierra. Le dijo Dios al hombre y a la mujer: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Le dijo a las personas que había
habían de ser bendición, que habían de ser señores sobre la tierra, que habían de ejercer autoridad sobre la tierra. Pero ¿qué pasó en el caso de Eva? Cuando Satanás llegó y se acercó a ella, le dijo: no basta con que Dios les haya dicho a ustedes que tenían que ser señores de la tierra. No basta con que Dios les haya dicho a ustedes que simplemente iban a ser los amos sobre los animales, sobre los peces, sobre la naturaleza. No basta con eso. Satanás le dijo a Eva: es necesario que tú también seas como Dios. Es necesario que tú también estés al nivel de Dios. Y hay un gran problema ahí, cuando nosotros nos separamos de lo que Dios había establecido para nosotros que fuéramos. Dios no creó al hombre para que fuera un borracho. Dios no creó al hombre para que fuera un maldiciente. Dios no creó al hombre para que fuera un ser lleno de arrogancia. Dios creó al hombre para que habitara en paz con su prójimo. Dios creó al hombre para que le sirviera, para que le agradara, para que anduviera conforme la palabra de él lo establecía. Pero el hombre se desvió de aquellas cosas y le pareció que no era suficiente con tener autoridad para gobernar, con tener autoridad para señorear sobre lo que había en la tierra, sobre lo que había en la naturaleza. Y entonces dijo: no, yo también quiero ser como Dios, yo también puedo estar en ese nivel de Dios. Y precisamente Satanás atacó a Eva con el mismo mal, con el mismo pecado, con el mismo virus que lo atacó a él. Él, cuando estaba en el reino de los cielos, dijo: yo también puedo ser como Dios, yo también puedo ser semejante al Altísimo. Y Dios no lo había creado a él para que fuera semejante al Altísimo, lo creó para que le adorara, lo creó para que fuera el querubín protector, conforme dice la Escritura. Pero él dijo: no basta con eso, yo tengo que ser algo más, yo tengo que ser algo distinto, tengo que ser como Dios. Y hay muchos hombres y muchas mujeres que en su vida están frustrados porque se han separado de lo que Dios quería que ellos fueran, porque se han separado de lo que Dios ha establecido que ellos sean. Yo como persona no puedo imitar, no puedo andar buscando cuál es el ejemplo a seguir, o no puedo andar buscando cuál es la persona a imitar. Tengo que buscar de parte de Dios qué es lo que Dios quiere para mi vida, qué es lo que Dios quiere para mí. Porque es muy fácil para el hombre poner la mirada en los demás hombres y empezar a decir: yo voy a hacer lo que hace ese porque esto da resultado, yo voy a hacer lo que hace aquella persona porque eso le está provocando que sea famoso, que sea rico, que sea poderoso. Porque es más fácil imitar lo que hacen los hombres. Es difícil meterse en la presencia de Dios y decirle: Señor, ¿qué es lo que quieres tú para mí? Es difícil buscar a Dios y decirle: Señor, ¿cuál es el plan que tú tienes para mi vida? Y muchas personas, por imitar y no buscar lo que Dios había establecido para ellos, fracasan en su vida, fracasan en su caminar espiritual, fracasan en todo lo que en todo lo que emprenden, porque es necesario buscar ser originales y conforme al diseño de Dios. Sepa algo: cuando Dios lo hizo a usted, hizo un molde, y después de que lo hizo y después de que salió como resultado usted, ese molde fue destruido y fue tirado a un lado. Yo no puedo pretender que mi vida sea ajustada al proceso que tuvo tal o cual predicador. Yo no puedo pretender que mi vida sea ajustada al proceso o a la vida de tal o cual persona, porque tal persona vivió de manera diferente. Dios la puso en contextos diferentes para que fuera diferente. Me es necesario a mí buscar la imagen que Dios tiene para mi propia vida. El hombre fue impulsado a ser como Dios, y esa era una tarea para la cual él no había diseñado. Y cuando yo me impulso a ser alguien distinto a lo que Dios ha diseñado para mi vida, voy a fracasar siempre. El diseño de Dios se pierde cuando las motivaciones se corrompen. Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9. La torre de Babel cuenta esta historia. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra.
Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. El hombre en esta historia fue impulsado a construir, no para lo que se supone que normalmente se construye. Normalmente usted y yo decimos, una persona tiene un terreno y dice: voy a construir. ¿Por qué? Porque quiero tener una vivienda, porque quiero progresar, porque quiero un lugar seguro para mí, un lugar seguro para mi familia. Necesito esto que yo construyo es la muestra del progreso, es la muestra de mi trabajo, es la muestra del esfuerzo. Pero ¿qué pasó en Babel? Ellos, cuando dijeron vamos a construir, lo que dijeron fue: hagámonos un nombre. ¿Qué es esto? Que lo que ellos los estaba impulsando no era una necesidad que estuvieran presentando en sus vidas o en sus familias, sino para satisfacer su orgullo, para satisfacer su vanidad. Y cuando el diseño de Dios se pierde, entonces las cosas se dejan de hacer para beneficio de Dios, para beneficio de la obra de Dios, para beneficio de la iglesia, y se empiezan a hacer por búsqueda de un nombre propio, por búsqueda del propio orgullo, por búsqueda de una satisfacción propia. Hay hombres buscando nombre dentro de la obra de Dios, y eso no está bien. Eso está desviado del propósito que Dios había establecido para nosotros. Dios dijo: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. De tal modo que cualquiera que haga algo dentro de la obra de Dios con un propósito distinto al de darle la gloria a Dios, está desviado y está haciendo algo que está por fuera del propósito, por fuera del diseño que Dios había establecido. Toda motivación corrompida, toda motivación distinta a dar culto a Dios, a dar honra y gloria a Dios en nuestra vida o en lo que concierne a la parte espiritual, es algo que está por fuera del diseño y necesita ser retirado de nuestras vidas, porque por lo general lo que se hace por separado de la voluntad de Dios, como sucedió en Babel, produce confusión. Babel significa confundir, confusión. Entonces la gente se pregunta: venga, ¿por qué es que todo lo que yo hago está como que de un momento a otro van bien las cosas y en un instante todo se desordena, todo se descontrola? Es posible que Dios esté contra lo que nosotros estamos haciendo, porque el propósito de nuestro corazón está errado, está dañado. Y muchas veces el que ahorra para comprar una casa, para comprar un carro, no lo hace con el propósito de que su vida sea bendecida, de que su familia sea bendecida, de que vaya bien, sino con el propósito de poder sacar pecho delante del que no tiene y poderle decir: yo sí tengo y usted no tiene, y poderse hacer grande delante de él. Y por eso Dios, cada vez que tiene más o menos dinero, pasa alguna dificultad, alguna calamidad y no prospera, no alcanza nada de lo que quiere, porque su corazón está corrompido, está dañado. Las motivaciones que tiene para construir, para avanzar, para llegar a otro nivel son las equivocadas, y Dios siembra confusión en cualquier corazón que está desviado de su propósito. Cuando el diseño se pierde, se persigue ser como los demás. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 4 al 9. Dice inicialmente la escritura así. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 4 al 9. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo:
Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así también hacen contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Pasemos al capítulo 12 y leemos desde el versículo 11. Dice la Biblia así: entonces Jehová envió a Jeroboam, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de manos de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijiste: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis, si oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey del que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Aleluya. Dios hizo al hombre a su imagen según su voluntad, para que cada uno de nosotros sea como Dios quiere que sea. Ya lo había dicho. Buscar una identidad distinta a la que Dios tiene para cada uno de nosotros nos hace perder el diseño. El pueblo de Israel perdió su diseño cuando dijo: ya no queremos más el gobierno de Dios sobre nuestras vidas, sino queremos tener el gobierno y la imagen de un hombre que esté sobre nosotros. Ellos mismos buscaron su mal, buscaron su perdición, buscaron la cantidad de problemas que se abalanzaron sobre sus vidas de ahí en adelante. ¿Por qué? Por ser como los demás. Es importante que cada uno de nosotros busque en la presencia de Dios lo que Dios quiere que Él sea. Es importante que cada uno de nosotros ponga su mirada en Jesús, porque es Jesús lo que nos transforma. Es Jesús el que debe ser nuestro ejemplo, nuestra guía. Es Jesús quien debe ser el punto de referencia para cada uno de nosotros. Cuando el diseño se pierde, se quiere sostener la presencia de Dios de una manera contraria a lo que Dios estableció. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, se cuenta la historia de cuando David trataba de llevar el arca del pacto a Jerusalén. Y dice la Biblia desde el versículo 3: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Dios había establecido que el arca debía ser llevada sobre los hombros de los sacerdotes, como muestra de que el pueblo de Dios, formado en los sacerdotes o simbolizado en los sacerdotes, estaba bajo la sujeción a la presencia de Dios. ¿Por qué de esta manera? Porque el sacerdote en la escritura es la voz de un pueblo pecador hacia un Dios santo.
contrario al profeta, que es la voz de un Dios santo a un pueblo pecador. Entonces los sacerdotes debían llevar sobre sus hombros el arca del pacto, la presencia de Dios, como muestra de que ellos, en representación de todo el pueblo por el cual ofrecían sacrificios, estaban sometidos y estaban bajo el dominio de la presencia de Dios. Poner la presencia de Dios en un carro nuevo estaba diciendo: ya este pueblo no va a estar bajo el dominio de Dios, y sin embargo va a contar con su misma aprobación, con su mismo respaldo, con su mismo apoyo. Hay personas que quieren sostener la presencia de Dios de manera contraria a lo que Dios estableció, y es por eso que tal vez se pretende reemplazar la búsqueda de la presencia de Dios diciéndole a la gente: no, simplemente pacta y Dios te va a dar tu milagro, pacta y Dios te va a dar esto, Dios te va a dar lo otro. No, es necesario que de cada persona haya búsqueda de Dios, porque la presencia de Dios no se puede sostener de una manera contraria a la que Dios estableció. A las personas se les está diciendo: ven, da esto y vas a prosperar, ven, va esto y tu vida va a ser diferente. Cuando lo que Dios ha establecido es que antes de una prosperidad material tiene que haber una entrega espiritual y un rendimiento espiritual y de la vida a la voluntad de Dios. A la gente se le ofrece bendición, se le dice: bueno, vas a tener casa nueva, carro nuevo y bueno, tantas cosas, pero no se le está diciendo que antes de eso es necesario que todas las cosas sean nuevas en su vida, en su corazón. Es necesario que él sea hecho una nueva criatura, una nueva persona, porque la escritura no invita al hombre simplemente a ser una buena persona, le invita al hombre a ser nacido de nuevo. Así que es importante que cada uno de nosotros busque sostener la presencia de Dios de la manera correcta. La presencia de Dios no se va a sostener simplemente haciendo parte de una rutina religiosa. La presencia de Dios se sostiene sobre nuestras vidas a través de una búsqueda constante de la voluntad de Dios, a través de una búsqueda continua de la presencia de Dios en el secreto. Cuando el diseño se pierde, se traspasa voluntariamente el mandato de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Dice así: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotras, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoreth, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y entonces edificó Salomón un lugar alto a Chemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Tomar la decisión de unirse a lo que Dios determinó que debía estar separado de nosotros nos separa del diseño establecido por Dios. Las personas han perdido el diseño porque han traspasado voluntariamente el mandato de Dios, y porque se ha perdido el diseño es por eso que hoy en día hay un hombre que se quiere casar con otro hombre y una mujer que se quiere casar con otra mujer, porque se han apartado de lo que Dios ha dicho tajantemente que no se debe
qué hacer. Es por eso que pasa lo que sucede en esta sociedad, que los hombres y las mujeres no encuentran la paz, no encuentran la calma, que su vida cada día se hace más corta y más miserable, porque se han apartado del diseño de Dios. Y toda persona que transgrede voluntariamente el mandato de Dios y se aparta así del diseño de Dios, es una persona que está bajo la ira de Dios, que está en contra de lo que Dios ha establecido. La vida de Salomón en el tiempo de su descarrío fue una vida totalmente contraria a lo que Dios había pensado. Es algo tan grave al caso que llegó Salomón, que incluso se dice, bueno, varias personas que han salido del mundo en el que se encontraban vinculados con hechicería y cosas por el estilo, se dicen que hay libros de hechicería que fueron escritos por Salomón en el tiempo de su descarrío. Tan grave fue el caso de Salomón, unirse a una mujer o a muchas mujeres de las cuales Dios había dicho tajantemente que no se debían unir, lo llevaron a corromper aún la sabiduría que Dios le había dado. Eso que Dios le había dado a Salomón terminó siendo usado incluso para escribir acerca de cosas que Dios tajantemente había prohibido en su palabra. Cuando el diseño de Dios se pierde, no se corresponde a lo que Dios ha hecho. Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Cuando el diseño de Dios se pierde, no se corresponde a lo que Dios ha hecho. Hay personas que han venido recibiendo durante toda su vida mucho de parte de Dios, han recibido bendiciones, han recibido milagros, han recibido, tantas cosas. Hay personas que están dentro de la iglesia que aún han sido levantadas de la misma muerte, pero en momentos de dificultad y cuando se les llega a levantar delante de ellos alguna tentación, alguna situación que ellos dicen no la puedo soportar, al instante se van detrás de eso. Se van detrás del pecado, se van detrás de las cosas que Dios ha decidido que deben estar separadas de su pueblo. No corresponden con su vida a lo que Dios ha hecho en ellos. No corresponden con su vida a los milagros que Dios ha ejecutado en sus vidas. No corresponden con su vida a lo que Dios les ha dado. Son personas que van en contra de lo que Dios está esperando de ellos, en contra de lo que Dios está esperando que ellos hagan. Cada vez que un cristiano que ha recibido la palabra se enfrenta a la tentación, Dios está esperando que ese cristiano, en el mejor de los casos, huya de esa tentación. Y si esa persona no lo hace, sino que más bien busca momentos en los cuales estar a solas con la tentación, en los cuales ser tentado, en los cuales estar débil, está respondiendo de manera contraria a lo que Dios espera, está respondiendo de manera contraria a la palabra que Dios ha sembrado, a lo que Dios ha hecho en su vida. Cuando en muchos de nosotros Dios ha hecho muchas cosas y lo mínimo que espera es agradecimiento, tal vez muchas veces en medio de situaciones difíciles, lo único que encuentra es quejas de parte de nosotros, es reclamos de parte de nosotros, en vez de encontrar una palabra de alguien que le dice: Señor, gracias por lo que me has dado, gracias por lo que has hecho hasta el día de hoy, Señor, y aunque estoy pasando por un momento difícil, aunque estoy pasando por una situación complicada, Señor, yo sé que como me has ayudado en todas las demás situaciones, me volverás a ayudar esta vez aún. Pero nunca pasa eso.
Y Dios está observando desde los cielos y dice: cuando he estado esperando alabanza, no hay alabanza. Hay voces de reniego, hay voces de descontento, hay pelea. Y muchos dicen: no, ¿y por qué me pasa esto? Voy a meterme en ayuno para reclamar delante de Dios. Y eso no es ayuno, es como si estuvieran presentando una huelga de hambre delante de Dios y diciéndole: Señor, haz esto, a ver qué es lo que está pasando. Arrogancia con la que se presenta delante de Dios. Dios muchas veces ha esperado que nosotros actuemos de cierta forma y hemos actuado de manera contraria a eso. Dios espera que volvamos al diseño original y nos preocupemos por hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Les decía al principio que cuando uno tiene un diseño, uno espera que lo que resulta de ese diseño sea fiel a lo que yo había pensado. Si yo mando a hacer una casa de 2 pisos, no espero una casa de 1,5 pisos, espero una casa de 2 pisos, tal cual como yo la había pensado. Y si Dios está esperando de nosotros que demos frutos dignos de arrepentimiento, es hora de que empecemos a procurar dar esos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo recuperar el diseño? Volviendo a Jeremías 18:6, dice la escritura: no podrá ser de vosotros como ese alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mano, oh casa de Israel. Para recuperar el diseño es necesario acudir a la escritura. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Gloria al Señor, aleluya. Hablan del reinado de Josías. Dice la escritura: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Esto es, que reinó hasta los 39 años. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. De 8 años comenzó su reinado, siendo aún muchacho. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. El versículo 3 dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, esto es, cuando tenía 16 años, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años de su reinado, esto quiere decir cuando tenía 21 años aproximadamente, sí, 12 y 8, 20 años, cuando tenía 20 años, dice que comenzó a limpiar la Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, estatuas fundidas, y desmenuzó, esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Pero bueno, avanzando, dice: a los 18 años de su reinado, cuando él tenía 26 años, dice la escritura que después de haber limpiado la tierra y la casa, versículo 8 estoy leyendo, envió a Safán, hijo de Asaías, a Masaías, gobernador de la ciudad, de Ahoa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel y de todo Judá y Benjamín y de los hombres de Jerusalén. Permítanme avanzo hasta el texto puntual que quiero ubicar. Dice la escritura del verso 18: además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego de que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Asaím, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí, por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de Jerusalén todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará
mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios a oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Este rey, que comenzó a reinar siendo muy niño, empezó a buscar a Dios siendo joven, y ya casi entrando en su etapa adulta se encuentra con el libro de la ley, se encuentra con la palabra de Dios y se da cuenta de que lo que estaban haciendo no era conforme al diseño de Dios, y decide corregir su andar. Recibe la bendición de Dios. Así que es necesario que cada persona que quiera volver al diseño de Dios empiece a escudriñar la Escritura, empiece a acudir a la palabra de Dios, pero no leer la palabra como quien lee un diario, sino leer la palabra como quien realmente busca revelación de parte de Dios para su vida. Para recuperar el diseño es necesario reconocer la condición propia. Isaías capítulo 6,